Ahí está grabando ya. Buenas noches, compañero Ángel. Buenas noches, profesor. Hoy vamos a presentar el examen final que consiste en la solución y demostración del problema número 9. Así que vamos a comenzar la exposición. Tal como vimos al inicio, comienza el compañero Ángel. Bueno, profesor y compañero, aquí vamos a presentar el problema número 9, pues de la tómbola, que es el que nos tocó para resolver. Adelante, compañero. Así mismo es. Así que arrancamos con la Ley, base. Ley de Ohm. Se sabe que se usa para determinar la relación entre la tensión, corriente y resistencia. Como aquí está, esta es la ecuación, que E viene siendo tensión, I corriente y R la resistencia. Se le llamó Ley de Ohm, recibió su nombre en honor al físico alemán Georg Ohm en 1789 a 1854. Aquí tenemos un pequeño recuadro. Déjame mover esto aquí, que esto es aquí, por aquí, ponerlo por aquí. Aquí tenemos un pequeño recuadro donde se puede observar alguna información básica. El nombre, la unidad de medida de la tensión es voltio, la de la corriente es amperio, la de la resistencia es ohmio, los roles que tienen en el circuito. El voltio sería más o menos la presión que desencadena el flujo de electrones, la corriente, que es el caudal de electrones, y la resistencia, pues, es un inhibidor de flujo, o sea, lo que impide. En una mecánica sería como el coeficiente de fricción. Adelante. Ok. Ahora vamos con la ley de Kirchhoff, ya que esta es una base que debemos tener nosotros para poder resolver el problema número 9. La ley de Kirchhoff, como todos sabemos, describe el comportamiento de la corriente en nodo y del voltaje alrededor de la malla. Y se divide en dos partes prácticamente. La ley de corriente de Kirchhoff, que nos dice que la suma de toda la corriente que fluye hacia un nodo es igual a la suma de corriente que sale del nodo. Y se escribe tal como dice la fórmula sumatoria de corriente de adentro es igual a la sumatoria de corriente de afuera. Y la otra ley es la ley de voltaje de Kirchhoff, en donde dice que la suma de voltaje alrededor de una malla es igual a 0, tal como dice la fórmula, o que la sumatoria de voltaje de subida es igual a la sumatoria de voltaje de bajada. Continuamos, compañero. Aquí, análisis por medio de la recta de carga. Aquí podemos ver un modelo de un circuito de diodo donde se trabaja, pues, con las leyes de Kirchhoff, y lo que es la recta de carga es una herramienta, pues, que se emplea para hallar el valor de la corriente y la tensión del diodo. Acá está la gráfica. El análisis se lleva de manera gráfica y se dibuja una línea recta sobre las características del dispositivo. O sea, abajo tenemos, en los ejes Y tenemos la corriente, y en el eje X tenemos el voltaje. Y con lo que sabemos ponemos los valores y trazamos la recta. Las condiciones generales son configuración en serie, corriente establecida de acuerdo a las manecillas del reloj, el diodo que esté encendido y polarización directa. Adelante, compañero. Ok. El problema número 9, que es el problema que nos tocó en la tómbola, nos dice que según estos dibujos que están aquí, hay que determinar la corriente ID y el voltaje ID para el circuito de la figura. Y que se repite en la parte B, repetir la parte A con una resistencia de 0,47 kilo ohm, y la parte C se repite la parte A, pero ahora con una resistencia de 0,18 kilo ohm. La parte D, el nivel de voltaje D es relativamente cercano. Una pregunta que nos están haciendo a 0,7 voltios. En cada caso, la otra pregunta que nos hacen es cómo se comparan los niveles resultantes de la corriente ID y que comentemos cómo correspondan. Aquí está el gráfico, generalmente un comportamiento normal de un elemento en donde tiene un voltaje de 5 y una resistencia de 2.0
2 kilo ohms. Así que vamos a proceder a resolver el problema. Adelante, compañero. Aquí tenemos los datos de la primera pregunta, donde sus características o sus valores iniciales son la tensión de 5 voltios y la resistencia de 2.2 kilo ohmios. Ley de Ohm, dividimos la tensión entre la resistencia y tenemos la corriente en el diodo. Para la línea de carga, colocamos acá los 5 voltios en la recta, en las X, y entonces trazamos, graficamos con Y, donde está 2.7 miliamperios, que es lo que nos da, y buscamos el punto donde se tocan, que sería el punto Q, y eso nos da una corriente del diodo de 2.0 miliamperios. Y la corriente teórica sería 2.27 sin usar la recta, o sea que se parece bastante. Adelante, compañero. Ok. En la parte B dice, repita la parte A, pero ahora con una resistencia de 0,47 kilo ohm. Los datos son 5 voltios y 0,47. Igual se usa la fórmula anterior y nos da que la corriente es 10,64 microamperios. Y que la carga va distribuida desde 0,64 microamperios hasta 5 voltios, tal como lo dice el gráfico. Igual el punto Q, que es algo gráfico, nos va a dar que la corriente en DQ es 9 miliamperios y un voltaje DQ de 0,8 voltios. Vamos para la parte C. En la parte C utilizamos los mismos componentes, pero con una resistencia de 0.18 kilo ohmios. Sacamos la corriente, que nos da 27.78 miliamperios, y en la línea de carga colocamos los 5 voltios, colocamos la corriente en el Y, y podemos dar en la línea de carga que la corriente nos da 2.5 miliamperios, y en el voltaje del punto Q nos da 0.93 voltios. Ok. Y para terminar, se nos pregunta en la parte de el nivel de voltaje D relativamente cercano a 0,7 voltios en cada caso, cómo se comparan los niveles resultantes de la corriente y comente como corresponda. Los valores resultantes del voltaje DQ son bastante cercanos a los de los voltajes D. Y la corriente IDQ se extiende desde 2 miliamperios a 22.5 miliamperios. Ahora vamos a resolver esto a través de un simulador. En este caso estamos usando el PET. Vamos a entrar al simulador PET. A esperar que la computadora cargue el simulador. Bien, aquí tenemos el simulador PET. Lo primero que vamos a tener para efecto es una fuente de voltaje. Vamos a tratar de ponerla parecido a la que está en el ejercicio. Si vemos esta fuente de voltaje, tiene 9 voltios. Voy a quitar esto de aquí. Pero según el ejercicio tiene 5 voltios, así que vamos a ponerle 5 voltios. Aquí está, ahora sí, 5 voltios. Vamos a poner los valores, tal como
4 con 5 voltios. Aquí está, 5 voltios. Ahora vamos con una resistencia. Esta resistencia no nos va a servir porque solamente tiene 10 voltios y la que nos están pidiendo es 2.2 kiloamperes, o sea que son 2200 amperios. Así que buscamos esta resistencia que está aquí, que esta sí tiene, esta sí es bastante grande. Y la ponemos en 2200. Aquí está 2200. Luego, si queremos, podemos poner en la parte de arriba un interruptor y lo cerramos y ponemos los cables para ir armando el circuito. Ponemos el amperímetro para medir la corriente. Y ahí está. Tal como estaba hace un momento, en la parte A, el valor era 2.27 miliamperes. Si lo multiplicamos, entonces nos va a dar 0,02 amperes. O sea que está súper bien los datos, tanto teóricos como prácticos. No sé si quiere añadir algo más, compañero. Podemos, bueno, sí, aquí la diferencia pues que ya cuando salían las cifras significativas, pues allá nos daba 2.27 miliamperios, creo que era, ¿no? Así mismo era 2.27. Así que pues se parece, pues, y de esto se trata, ¿no? De que en la simulación podamos observar el comportamiento de cada uno de los elementos, pues, en el circuito, en lo que es la práctica, ¿no? Ahora vamos para la parte B. En la parte B todo se mantiene igual, solamente que la resistencia ahora es 0.47 kiloamperios. En amperes sería 470. 170 ohmios. O sea, ahora este valor que está aquí, vamos a reducirlo a 470. Pero aquí lo tenemos, 470. Y el valor que nos daba de la corriente era 10,64. El 6 puede redondear al 0, o sería 11 miliamperes. Y acá es 0,11 amperios, o sea que estamos súper bien la parte teórica con la parte práctica. Sí, se observa claramente que se parecen, que concuerdan. Así mismo es. Y la última parte era 0,18 kiloamperes. Son 180 ohmios. Así mismo es 180, así que vamos a reducirlo 180. Y hay 100. Antes de poner 180, el valor debe dar 27 microamperes. Redondeando puede ser 0.003. Así que 180. Y ahí lo tenemos, 0.03. Porque es 27, o sea, 27 el 7 redondea al 2, queda en 3. Así que ahí podemos comprobar que la corriente coincide con el voltaje de 5 y la resistencia de 180. Yo creo que eso ya está comprobado, la parte teórica con la práctica, compañero. Listo. Entonces damos por finalizada. Ya damos por finalizada pues con esta demostración donde podemos pues corroborar la información teórica con la práctica y su similitud, ¿no? Que eso es lo que uno espera pues cuando uno va a la teoría y cuando va a comenzar a pegar cables, pues que todo se comporte de la manera que lo hemos hecho en la teoría. Así mismo es. Así que, bueno, y tal, muchas gracias por el profesor con su circuito y todo. Y nos vemos para la próxima clase si Dios quiere.